La actriz de Hollywood Drew Barrymore, ¿sabéis quién es? Sí. E.T. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, un montón de películas. No, pero di, porque es la típica de ET, pero venga. Es verdad. Los Nunca Ángeles me de han Charlie. besado. Los Ángeles de Es Charlie. verdad. Sí, que eran muy malas. Que a Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Díaz. Es la pelirroja, ¿no? No es rubia. No. Sí, ¿Es rubia? Sí. ¿Tú has visto ET? Sí, la niña. Muy bien. ET, ¿quién era el protagonista de ET? ET. Bueno, ¿Cómo tenía la cara? ET. arrugada. Pues era un extraterrestre. Si yo te pongo una foto de una pasa Me acuerdo de y de la ET, capucha. ¿me sabrías distinguirla? O sea, una pasa cualquiera, una pasa común. ¿Y ET? Yo creo que no. ¿Te gustaba el dedo de ET? ¿El dedo? Ese dedo yo creo que daba mucho juego, ¿eh? Con luz Sí. incorporada Estaba guay. y vibración. Satisfyer total. Decía Pumares, que antes lo estábamos hablando de Pumares, que se inspiró el diseñador de E.T. en Pujol. No sé si esto es una leyenda urbana o... Hostia, Pumares, ¿Cómo a ver, puede que a lo ser? mejor la cagó. ¿Está vivo aún? Creo que sí. Creo que está medio retirado, pero creo que está vivo. Pumares era un crack, era crítico y sabía de todo. Sí, sí. A ver, en Crónicas Marcianas hacía un poco el friki. Hacía de gruñón, que era Sí. un poco lo que hacía también en la radio. Cuando llamaba a una que persona era el que no perfil. sabía mucho de cine, no sé por qué, o era muy tonta, se enfadaba Sí, muchísimo. no, pero mola porque Pumares iba de menos a más. Mm. Javier, tengo que decir algo. ¡No puede ser que no sepa quién es Drew Barrymore! O sea, era increíble Pumares, tío. Esa época de Crónicas Marcianas, ¿eh? ¿Qué de personajes salieron de ahí, eh? La verdad es que sí. Y, a ver, que la gente recuerda a muchos por el friquismo, pero había gente maravillosa como Galindo, Sí. como Mariano, Sí. como el Manuel Boris, Fuentes, ¿no? Boris como hizo Boris allí. Izaguirre, Javier Sardá, ¿Por qué, genio lo, absoluto. ¿Por qué lo cancelaron esto? Porque Sardá dijo que se acababa. Ah, fue él, ¿no? Que dijo. Sí, Vale. sí, sí. Que no quería más Marcó trasnochar. una Es un época, tío además sí. que por lo que se ve es un muy madrugador. Y claro, eso era terminar cada noche, pues imagínate a las 2, 3, llegas Sí, a casa a las 4 y venga, volvemos a empezar. Entonces se cansó. Locura, Bueno, pues sí. Drew Barrymore ha revelado, ojo, esto es curioso y creo que da para tema de debate, que no ha tenido sexo en los últimos 6 años. Desde 2016. Drew ahora tiene 48. Ha publicado en su blog que se considera una persona que no necesita sexo. Y habló, pues bueno, que de que sus padres precisamente no fueron un modelo a seguir. Podéis imaginar por qué. Y que ya no tiene el mismo concepto de vida que tenía cuando era joven, donde buscaba el sexo por compañía, por emoción, por placer, por hedonismo, por aventuras, por pasar un buen rato, y que ahora no tiene esa necesidad. El celibato opcional, o el celibato, vamos a decir, voluntario. Chris, ¿te parece que a veces es necesario, o al menos una vez en la vida, tener una época? Esto lo hizo también Lenny Kravitz. Fue muy famoso porque además un tío tan sex symbol como él dijo que estuvo tiempo sin mantener relaciones sexuales. ¿Crees que es algo sano? ¿Crees que el sexo de alguna forma nos ha cegado? ¿O nos ciega la vida? Yo creo que depende de la persona, ¿no? Yo creo que bueno, que igual que haya personas que les cansa alguna cosa, está bien que cada uno tenga su propia opinión y su propia decisión de decidir si quiere o no tener sexo. El caso de esta chica, pues no lo sé, igual estaba hasta aquí de irse por ahí o de ser, pues eso. Drew tuvo una vida un poco loca. Por eso. Drogas, fiestas, Pero me parece que en alcohol. su caso es una forma de evolucionar en sí misma, y yo creo que así ha encontrado un poco, o se ha encontrado a sí misma, porque es verdad que sin esa interrupción de, pues eso, de estar todo el día por ahí o malas costumbres, si se consideran malas, porque habrá gente que no. Entonces yo lo veo como algo evolutivo hacia ella misma. Pero yo creo que es una decisión personal de cada persona. No creo que sea necesario en todos los casos tener una época de celibato. No lo creo. ¿Tú lo tendrías? Ahora mismo no, porque estoy muy bien. Pero no sé, creo que depende del momento. Igual si estás en un momento de tu vida que necesitas parar o estar más contigo mismo, sí lo veo bien. O sea, o ¿no te necesario. parece una locura esto? No. No. ¿Y a ti, Sergio? Hombre, yo tengo entendido que Drew Barrymore sufrió incluso abusos. Sí. O sea, tiene una vida muy, Sí, claro. muy movida. Claro. Y también, vete a saber, ¿no? Hay muchos fármacos, por ejemplo, que te hacen desaparecer la libido. Pues a lo mejor lo está justificando de alguna manera, ¿no? Su falta de apetito sexual. Al final es... Son 6 años, según ella. Bueno. Es mucho tiempo. O sea, 6 años es una Sí, es tiempo, sí. es un periodo de tiempo
muy largo Sí. para no tener ningún tipo de relación personal sexual, siendo Drew Barrymore, que además es una actriz de Hollywood. Imagínate el abanico de opciones que tendrá ella, ¿no? Sí, sí. Si no hubieran drogas, imagínate que no hay nada por medio. Simplemente es una persona que no quiere tener sexo en este momento de la vida. ¿Tú esto lo entiendes? ¿Crees que es muy radical? Me parece correcto. Si ya es su decisión y es feliz así, pues adelante. O sea, no tiene por qué gustarte el sexo siempre. Y de hecho, tengo entendido que cuanto menos practicas sexo, menos te apetece también. Es como que te vas olvidando, se apaga, ¿no? Un poco ese deseo. ¿Cómo Eso puede funcionaba ser, sí. eso? ¿Dónde se metían qué? Es, ¿no? Que empiezas a pensar, no me acuerdo, que había una cosa, ¿no? Que se metían... Uy, no, ya está, ya se te ¿Dónde? olvida. A ver. Sí, ¿cómo... Chris, ¿cómo iba el tema? No ¿Cómo lo sé. funciona el sexo, Chris? No sé, supongo que esto es como cuando comes algo que está muy bueno. Joder, pero... Yo no sé, Chris, cómo lo haces. Cada programa que vienes... Hay Siempre como que- 5 frases tuyas que podrían ir a X vídeos directamente. O sea, sin ningún tipo de filtro. La verdad Directamente para X que no lo hago vídeos. queriendo. Es porque os sois muy mal pensados. Estaba hablando de la comida, que cuando te gusta algo, pues te gusta repetir. Claro. ¿Ves? Sí. Pues eso. Pero si Y comes dejas mucho de lo comer- ¿Y mismo, tú eres de primer lo plato, aborreces segundo también. y postre? No El como postre. mucho. No como mucho, de verdad. Ah, vale, vale. Es verdad. Por eso tienes esa figura. Te mantienes, Normal, una figura normal. ¿no? Ujú. Intento ir a demanda. O sea, si tengo... Joder, pero es que sois muy mal pensado. Si tengo hambre, como. Si no, no como. Vas a demanda. A demanda, muy bien. Eso es importante, ¿eh? Ir a demanda, no ir forzado. Claro, es que si no... Si esta comes sociedad cuando es- estás lleno, No bien. No bien. no funciona bien. Tú, Sergio, por eso, ¿crees que una vez en la vida una persona adulta debería tener una pequeña época de celibato? Ya no hablamos de 6 años, que es un poco radical, pero ¿tú crees que no iría mal para darte cuenta de ciertas cosas tener un tiempo, por ejemplo, celibato voluntario? No lo creo necesario, pero bueno, sí que es cierto que si dejas de comer algo que te gusta mucho o lo pasas mal... O sea, veo que, durante un veo que tiempo, todo se... Lo valoras más. Veo que todo se pega, ¿eh? Es que es una buena analogía. Sí, analogía, sí. Yo creo que luego lo aprecias todo mucho más. O sea, yo, por ejemplo, he hecho excursiones típicas ahí en la montaña, un montón de horas, pasando hambre, calamidades, y cuando llegas al hotel Es verdad. y cenas, dices, ¡buah, esto es la mejor cena de mi vida! Pues yo Estamos creo en que los con el momentos de sexo... eufemismos, ¿eh? Ahora mismo. O sea, es el verdad. momento, ¿eh? Y de las analogías locas, ¿eh? O sea que yo, en ese sentido, lo veo bien. De vez en cuando hacer una pequeña dieta, como se hace dietas hipocalóricas, ¿no? Pues dietas... Hiposexuales. Eso es. Y luego a lo mejor lo aprecias más. ¿Por qué no? Sobre Sí. todo si él es Leonardo DiCaprio, que debe estar harto ya de acostarse cada noche con una, ¿no? Pues si estaba, por ejemplo, un mes sin hacerlo, el día que lo haga, al día siguiente, pues dirá, esto es maravilloso. Claro, ahí depende también si estás soltero o con pareja, porque si la pareja quiere, entonces ya hay que tenerla 6 años a palo y agua, Ya. no funciona. No creo que funcione muy bien. Yo sí creo que una vez en la vida, sobre todo si eres una persona muy activa sexualmente, puedo entender un poco lo que hizo Lenny Kravitz, ¿no? De decir, bueno, quiero estar un tiempo ahora sin relaciones, incluso como experimento, ¿no? A nivel de ver qué pasa. ¿Voy a tener unas ganas que me voy a morir? No, va a pasar lo que estáis comentando, de que voy a ir olvidándome, mi necesidad va a ser cada vez más y más pequeña, o al revés. Creo que puede ser interesante. O sea, yo no lo he hecho, no me lo he aplicado, pero sí que alguna vez lo he pensado, digo, hostia, ahora molaría estar, no 6 años, pero por ejemplo, 3 meses sin relaciones sexuales. A ver cómo te sientes, ¿no? A ver si valoras más alguna cosa o no, o luego incluso te cambian percepciones. Bueno, hay gente que es muy básica y todo gira alrededor de eso. En plan, bueno, a ver, llevo ya 8 horas y no la he metido en caliente, aquí hay un problema en mi vida. O sea, Bueno, el sexo y el miedo a morir, para mí son las dos grandes fuerzas que mueven el mundo. No tengo ninguna duda. No lo digo de Puede broma, ser, no, sí, no, sí. o sea, no es irónico, ¿eh? Para mí es real. Ya. El sexo y el miedo a morir son las dos fuerzas que mueven el mundo, ¿no? Lo que decía Freud, Thanatos y Eros. Y lo creo de verdad. No hay negocio más grande que el sexo, en todas sus Eso es verdad. vertientes. Y desde hace muchísimos No tan años. solo el sexo explícito, Sí, sí, sí. pero las redes sociales, una grandísima parte es puro hedonismo. Tías y tíos guapos y guapas, culos, tetas, abdominales. Sí, sí, sí. Luego está el sexo explícito, que es otro negocio mundial. Luego las relaciones interpersonales de poder sexual,
que eso no es algo que esté anunciado y existe. ¿Cuántas personas tienen a la otra subyugada Ya. por lo guapas que son, por lo bien que follan, por lo bien que mueven su erotismo, por lo demandadas que son? Eso es poder sexual también, ¿no? O sea, que el sexo es una fuerza que ha causado que imperios incluso cayeran. Y luego está, por supuesto, el miedo a morir, ¿no? Que es la gran fuerza que tenemos para seguir aquí, seguir en la lucha. En el fondo, el miedo a morir, yo creo que el sexo es consecuencia del miedo a morir. Es la única manera de ser, de algún modo, infinito, ¿no? Es supuestamente, si te reproduces, Sí. pues das la mitad de tu genoma, ¿no? Lo mezclas con la mitad del genoma de otra persona y nace otra criatura que al menos tendrá una parte de ti, y aunque tú te mueras, pues la criatura pues vivirá unos años más, ¿no? ¿Hijos sí o no? Rápido. Yo No. sí. O sea, que tú no vas a tener ese genoma. Yo siempre digo que No tiene miedo prefiero a ¿Morir? No, aparte de morir, que a veces está un poco cansada la vida, lanzar memes antes que lanzar genes, ¿no? Los memes son el equivalente cultural de los genes. Yo creo que ya he tenido muchos hijos por ahí cuando escribo cosas y demás. Sí, ahora lo vistes, pero esa frase ya está sacada de contexto, ¿eh? Yo he tenido muchos hijos para ahí. Sergio Parra, Brasil, 1999. Pues en Brasil he estado, por cierto. Pues ya te digo yo que hay 4 parras por ahí. Seguramente. O sea, que eres más de memes que de hijos, ¿eh? Sí, porque los hijos dan muchos problemas. Me gusta mucho una frase de Indiana Jones, el padre de Indiana Jones, cuando le Sean Connery, ¿no? Sí, cuando Sean Connery está ahí en su oficina, entonces viene el Indy, ¿no? Que ya tiene 40, 50 años, Sí. y le dice, es que tú y yo nunca hablábamos cuando era pequeño. Y él le dice, bueno, pero es que cuando empezabas a ser interesante te fuiste de casa. Como diciendo, Me la Sí, suda que no le esto. gustan los niños y que... no hay conversación interesante con un niño. En Claro. el fondo, Y es verdad. en el fondo un niño no deja de ser una especie de criatura retrasada, ¿no? Que le- Subhumano. Pobrecito. Sí. Muy bien. Ahora los niños aquí viendo, ¿por qué me ha llamado? que inevitablemente, claro, Sí, nos hace depende mucha de gracia ti, y todo lo depende que de tú ti, quieras. por supuesto. Aunque también es una forma de condescendencia, ¿eh? Cuando nos reímos de los niños, mira qué mono, mira qué listo que es. Hombre, muy listo tampoco es. Comparado conmigo, por ejemplo, no es muy listo. Claro. Ahora, comparado con otros niños, quizás sí. Claro. Mm, Vamos, que no... pero No me gusta no. nada. No te veo, ¿eh? Yo creo que es demasiado Que te tiempo. imaginas un niño de 10 años preguntándote por qué. Claro. Y encima, si me sale mal, ¿qué hago? No lo puedo devolver. No. Hostia, lo odio, ¿eh? Qué pesado es, Claro. coño, no calla. Ya está, es tuyo. Te jodes. Claro. Y si no te sale un Jeffrey Dahmer. Imagínate. Hostia, eso de los memes fue Richard Dawkins, ¿no? El Sí. primero que lo acuñó, ¿eh? Sí, sí, sí. Como transmisión Sí, sí. social de algo.